14 de noviembre de 1847, Plantación Henderson, Mississippi. La luz de la mañana, cuando finalmente se abrió paso entre los cipreses, reveló una escena que marcaría la tierra para siempre. Toda la familia Henderson, padre, madre y 3 hijos, asesinada en sus camas, su gran casa en silencio, salvo por el zumbido de las moscas. Susurraron su nombre incluso antes de que la sangre se secara. Rachel Thompson. Llevaba no solo un cuchillo de cocina, sino una sed de retribución que hizo temblar la noche misma. Una mujer de 30 años, Rachel era la cocinera principal, sus manos hábiles en la preparación de sus comidas, sus ojos entrenados en cada uno de sus movimientos. Pero esa noche, Rachel no permaneció en silencio, no se arrodilló, no perdonó. Rachel grabó el terror en la carne y dejó sombras en cada pared. Esta es la verdadera historia de Rachel, una esclava que convirtió esa fría noche de noviembre en una noche de ajuste de cuentas, cuando el miedo mismo aprendió su nombre. Antes de continuar, deja tu huella en los comentarios. ¿Desde dónde nos miras? Al final, los testigos mantienen la historia viva más de lo que los registros jamás podrían. Rachel Thompson había vivido 30 años en la plantación Henderson, una extensa propiedad tallada en el delta del Mississippi, cuya prosperidad se construyó a espaldas de su población esclavizada. Sus primeros recuerdos eran de la cocina. El reconfortante olor a pan horneado mezclado con el áspero olor a jabón de lejía, el calor constante del hogar, el rítmico picar de las verduras. Desde niña, su madre, también cocinera, la había entrenado en la intrincada danza de alimentar un hogar que la consideraba menos que humana. Aprendió el calor exacto para derretir manteca de cerdo, el momento preciso para sacar un pastel del horno, el sutil arte de sazonar. Más importante aún, aprendió a observar. La familia Henderson, liderada por P. Hylemon Henderson, veía a Rachel como propiedad, una parte funcional de su grandiosa casa de pilares blancos. Philemon era un hombre de semblante severo, su piedad a menudo invocada para justificar su crueldad. Su esposa, Eliza, era una mujer delicada en la superficie, pero su fragilidad ocultaba un temperamento caprichoso que podía volverse violento por un plato caído o un asado quemado. Sus 3 hijos, Thomas, Eliza Jr. y el menor, Samuel, crecieron reflejando las actitudes de sus padres, sus caprichos infantiles, a menudo se traducían en actos casuales de crueldad hacia los niños esclavizados, incluyendo a los hermanos menores de Rachel que trabajaban en los campos. Los días de Rachel eran un ciclo monótono, comenzando antes del amanecer y terminando mucho después del atardecer. Limpiaba, cocinaba, servía, se movía por la casa como un fantasma, su presencia reconocida solo cuando surgía una necesidad. Sus manos, callosas y fuertes, empuñaban una variedad de herramientas, pesadas ollas de hierro, cucharas de madera y, lo más crucial, un juego de cuchillos de cocina bien mantenidos. Estos cuchillos eran sus compañeros constantes, hojas afiladas pulidas contra una piedra, listos para trinchar asados, rebanar verduras o preparar caza. Un cuchillo en particular, una hoja larga y delgada con un mango de madera oscura, era su favorito, perfectamente equilibrado en su mano. Era una herramienta, una extensión de sus hábiles manos, esencial para su trabajo. Pensaba poco en sus otros usos potenciales, aún no. La vida en la plantación Henderson era un lento y agotador proceso de deshumanización. Rachel fue testigo de incontables actos de brutalidad. Vio a hombres azotados por infracciones menores, mujeres separadas de sus hijos y vendidas río abajo, familias destrozadas tan fácilmente como un plato de cerámica caído. Cada instancia erosionaba su espíritu, dejando atrás un núcleo duro e inflexible. Aprendió a ocultar sus emociones, a mantener su rostro como una máscara de obediencia plácida, incluso mientras una tormenta de dolor y rabia se gestaba dentro de ella. Esta tempestad interna, invisible para sus opresores, fue una respuesta a las indignidades diarias, la violencia casual,
la constante amenaza que pendía sobre cada persona esclavizada como un sudario. Un verano sofocante, una temporada particularmente dura, una fiebre asoló los barracones. La hermana menor de Rachel, Mae, una chica de ojos vivaces de 15 años, cayó enferma. Rachel suplicó a Eliza Henderson por medicina, por un médico, pero sus súplicas fueron recibidas con fría indiferencia. «Ella no vale la pena el gasto, Rachel», había dicho Eliza, agitando una mano despectiva. «O se recupera, o no lo hará». Mae no se recuperó. Rachel vio cómo su hermana se consumía, su pequeño cuerpo atormentado por la fiebre. Su respiración se hacía más superficial con cada hora que pasaba. El dolor era un peso físico, presionando a Rachel, pero no se le dio tiempo para llorar. Al día siguiente, estaba de vuelta en la cocina, preparando las tartas de limón favoritas de Eliza Henderson. Sus manos moviéndose mecánicamente, sus ojos secos, su alma vacía. La pérdida de Mae fue un punto de inflexión. Solidificó la comprensión dentro de Rachel de que su vida y las vidas de aquellos que amaba no tenían valor a los ojos de los Henderson. Eran desechables, reemplazables. Esta comprensión, aguda y fría como el acero con el que trabajaba a diario, comenzó a afilar algo más dentro de ella. El cuchillo de cocina, antes un símbolo de su servidumbre, comenzó a adquirir una resonancia diferente. Todavía era una herramienta para preparar alimentos, pero en los oscuros recovecos de su mente comenzó a susurrar otras posibilidades, de autonomía, de poder. Los años que siguieron solo profundizaron la determinación de Rachel. Los hijos de los Henderson crecieron, y sus crueldades se hicieron más refinadas. Thomas, el hijo mayor, se deleitaba particularmente en atormentar a los jóvenes esclaviza y... a menudo usando su látigo de equitación con una brutalidad casual que imitaba a su padre. Eliza Jr., una niña mimada, a menudo golpeaba a Rachel si un vestido no estaba perfectamente planchado o un lazo de pelo no estaba atado a su gusto. Sus pequeñas y suaves manos propinaban bofetadas que escocían con el peso de su privilegio. Pero fue Samuel, el más joven, quien, en su inocencia, infligió las heridas más profundas. Exigía que Rachel le contara historias, luego se reía de su dialecto, imitando sus palabras en tono de burla, inconsciente del dolor que causaba, simplemente haciendo eco del desprecio que escuchaba de sus padres. Rachel sonreía, una sonrisa ensayada y vacía, y continuaba su trabajo, sus manos amasando masa, su mente una fortaleza de resentimiento latente. La plantación era un lugar donde la esperanza a menudo se marchitaba, pero para Rachel un tipo diferente de crecimiento echó raíces. No era esperanza, sino una sombría determinación, alimentada por las constantes injusticias. Observaba a los Henderson comer sus opulentas comidas. Sus risas resonaban en el gran comedor, mientras su gente trabajaba y pasaba hambre. Les servía su vino, pulía su plata y escuchaba sus conversaciones sobre riqueza, precios del algodón y las últimas modas, todo mientras soportaba silenciosamente el peso aplastante de su mundo. Luego vino el incidente con el viejo Cyrus. Cyrus era un trabajador de campo, demasiado viejo y débil para trabajar tan rápido como Philemon exigía. Una ardiente tarde de agosto, Philemon, en un ataque de ira por una ralentización percibida en la recolección de algodón, hizo que ataran a Cyrus a un poste y lo azotaran sin piedad. Rachel, de pie junto a la puerta de la cocina, escuchó el crujido nauseabundo del látigo, los gritos de dolor del anciano. Vio su sangre manchar la tierra seca. Los demás esclavizados observaban con horror silencioso, sus rostros marcados por el miedo y la impotencia. Pero en Rachel algo cambió. La imagen de Cyrus roto y sangrando se grabó en su memoria. Fue entonces, en ese momento de crueldad cruda y sin adulterar, que la decisión fue tomada, no con palabras, sino con una fría certeza que se asentó en lo profundo de sus huesos. El cuchillo en su mano, generalmente usado para rebanar asado, se sentía más pesado, más significativo. Se convirtió en más que una herramienta, se convirtió en una idea,
Una promesa silenciosa y afilada. La planificación fue meticulosa. Una silenciosa construcción en su mente, como construir una casa tabla por tabla, piedra por piedra. Observó los hábitos de la familia, sus patrones de sueño, la disposición de sus habitaciones, los crujidos de los tablones del suelo. Conocía la casa mejor que ellos, cada pasaje secreto, cada rincón escondido. Sabía qué puertas estaban cerradas, qué ventanas estaban aseguradas. Se movía por la casa como una sombra, memorizando el ritmo de sus vidas, esperando el momento perfecto. Pensó en el cuchillo, el largo y delgado con el mango de madera oscura. Lo había afilado recientemente, la hoja reluciente, lista para cualquier tarea. Pero esta tarea sería diferente. Una fresca noche de otoño, un predicador itinerante visitó la plantación Henderson. Habló de juicio, de fuego y azufre, de los malvados siendo derribados. Los Henderson escucharon con una satisfacción complacida, creyendo que estos sermones estaban destinados a los pobres y los impíos, ciertamente no para ellos, los justos. Rachel, escuchando desde la cocina mientras preparaba una cena tardía, escuchó palabras diferentes. Escuchó una promesa de ajuste de cuentas, una validación de la tormenta que se había gestado dentro de ella durante tanto tiempo. Las palabras del predicador fueron como una mecha, encendiendo el plan cuidadosamente construido en su mente. La noche del 14 de noviembre de 1847 llegó con un frío en el aire, un precursor del invierno. Fue una noche tranquila de las que suelen ser. Guira un día de arduo trabajo. Los Henderson habían cenado abundantemente, pato asado, ñames especiados y un profundo pastel de manzana. Rachel lo había cocinado todo, lo había servido todo, su rostro impasible. Observó a Philemon beber su oporto, a Elisa sorber su té, a los niños discutir por el postre. Los observó, no como personas, sino como obstáculos, como las piezas finales de un rompecabezas que estaba a punto de completar. Después de que la familia se retiró a sus habitaciones, Rachel permaneció en la cocina. Los demás sirvientes domésticos esclavizados hacía tiempo que se habían ido a sus barracones. La casa se sumió en un profundo silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo y el ocasional crujido de hojas afuera. Rachel se movió hacia el gran bloque de madera donde realizaba la mayor parte de sus picados. Tomó su cuchillo favorito, el de mango de madera oscura. Pasó el pulgar por el filo, probando su agudeza. Era perfecto. ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Su primer objetivo fue Philemon Henderson. Su habitación estaba en la planta baja, más cerca de la cocina. Rachel lo había escuchado roncar muchas veces, un sonido fuerte y gutural que llenaba la noche. Se movió por la casa oscurecida. Sus pies descalzos no hacían ruido en los pulidos suelos de madera. El silencio a su alrededor no era vacío, sino espeso de anticipación, una pesada manta que amortiguaba incluso su propia respiración. Abrió la puerta de Philemon, un leve crujido que pareció resonar en la vasta quietud, pero él no se movió. Yacía de espaldas, una figura formidable incluso dormido, con la boca ligeramente abierta. La habitación estaba oscura, pero una rendija de luz lunar se colaba por la ventana, iluminando un pequeño trozo de la cama. Rachel se acercó a la cama, el cuchillo sostenido bajo, un peso frío en su mano. Su corazón no palpitaba, sus manos no temblaban. Sí, solo había una calma profunda, casi espiritual dentro de ella, una claridad que había estado ausente durante décadas. Miró a Philemon, el hombre que había ordenado incontables azotes, que había vendido a su gente, que había desestimado la vida de su hermana como inútil. No había rabia en ella ahora, solo propósito. El cuchillo descendió rápida y limpiamente. El ronquido de Philemon Henderson gorgoteó en un jadeo ahogado, un sonido que fue rápidamente engullido por la noche. No hubo lucha, ni grito, simplemente dejó de existir. Rachel retiró el cuchillo, su hoja ahora resbaladiza y oscura. El olor a cobre llenó el aire, un perfume nuevo y crudo en la opulenta habitación. Luego fue Eliza Henderson.
Su habitación estaba arriba, al final del pasillo. Rachel subió la gran escalera, cada paso un susurro cuidadosamente colocado. Eliza tenía el sueño ligero, conocida por despertarse con la menor perturbación. Rachel lo sabía. Se movía con un sigilo casi preternatural, una sombra desprendida del propio tejido de la casa. Eliza yacía acurrucada de lado, una delicada cofia de encaje en su cabeza, su rostro alejado de la puerta. Rachel se detuvo al pie de la cama, observando el suave ascenso y descenso de la respiración de Eliza. Recordó el gesto despectivo de Eliza, sus frías palabras sobre May. La crueldad casual, la indiferencia al sufrimiento, había sido un veneno que se había filtrado lentamente en el alma de Rachel. Este era el antídoto. El cuchillo se movió de nuevo. Eliza Henderson jadeó. Un sonido agudo y tenue, su cuerpo arqueándose brevemente antes de quedar inmóvil. Sus manos, que una vez habían abofeteado el rostro de Rachel, ahora yacían flácidas sobre las sábanas de seda. Rachel permaneció un momento, escuchando. La casa estaba en silencio. El reloj de pie de abajo continuaba su incesante tic-tac, una solemne música. En la tranquila oscuridad, una sinfonía rota de una familia silenciada. Los niños eran los siguientes. Thomas, el mayor, estaba en su propia habitación al final del pasillo de la de su madre. Era un chico larguirucho de 17 años, lleno de la fanfarronería y arrogancia de su padre. Rachel recordó su látigo de equitación, el casual golpe de su muñeca. Thomas dormía profundamente, su rostro relajado y juvenil, inocente en el sueño pero manchado por las acciones de sus horas de vigilia. Rachel no dudó. El cuchillo puso fin a su promesa de un futuro lleno de crueldad heredada. Eliza Jr., un año menor que Thomas, tenía una habitación llena de muñecas y vestidos con volantes. Era una niña exigente, propensa a las rabietas. Rachel la veía no como una niña, sino como una versión más pequeña de la mujer que acababa de dejar inmóvil en su cama, una futura opresora en miniatura. La hoja encontró su blanco, silenciándola para siempre. Finalmente, Samuel. El más joven, apenas de 10 años, dormía con un osito de peluche agarrado en sus brazos. Rachel se paró sobre él, observando cómo subía y bajaba su pecho. Recordó su risa burlona, su mimetismo inocente pero doloroso. Era un niño, sí, pero un niño nacido en un sistema que lo moldearía a la imagen misma de sus padres, perpetuando el ciclo de abuso y deshumanización. En la mente de Rachel no había elección, no había lugar para una misericordia que nunca le había sido mostrada. El cuchillo se hundió, un golpe final y definitivo. La línea familiar Henderson, arraigada en el trabajo robado y las vidas destrozadas de generaciones, fue truncada. Rachel se mantuvo en la casa silenciosa, el cuchillo aún en su mano. El aire era denso, espeso con el olor a sangre y una calma inquietante. El silencio de la casa era absoluto, una quietud profunda que se apoderó de todo. Estaba hecho. Las décadas de dolor acumulado, las incontables injusticias, los gritos silenciosos, todo había culminado en esta única noche. Bajó las escaleras de nuevo, atravesó la cocina y salió por la puerta trasera. Andó el cuchillo clavado en el bloque de madera para picar, un testimonio crudo e innegable de los sucesos de la noche. No miró hacia atrás. El amanecer llegó, pintando el cielo con tonos de rosa y oro, ajeno al horror que revelaba. Fue el capataz, Jacob, quien primero descubrió la escena. Había ido a la casa principal para informar sobre las asignaciones de campo de la mañana. El silencio fue lo primero que le impactó. Un silencio demasiado profundo, demasiado antinatural para una bulliciosa casa de plantación. Encontró a Philemon Henderson primero, luego a Eliza, luego a los niños. El horror fue inmediato, visceral. Sus gritos rasgaron el aire de la mañana, alertando a los demás sirvientes de la casa, luego a los trabajadores del campo. El pánico estalló como un trueno repentino. Se llamó a las autoridades del pueblo más cercano. El sheriff Beaumont llegó con una pequeña cuadrilla, su rostro sombrío.
La escena era espantosa, sin precedentes. 5 miembros de una familia prominente, todos asesinados en sus camas. El cuchillo de cocina, aún incrustado en el bloque de picar, señalaba directamente a la sospechosa más obvia, Rachel Thompson. Ella se había ido. Sus escasas pertenencias estaban intactas en los barracones de esclavos. Simplemente se desvaneció en el vasto e implacable paisaje del delta del Mississippi. La investigación oficial fue rápida, brutal y, en última instancia, infructuosa. Se lanzó una búsqueda masiva. Las patrullas de esclavos peinaron los pantanos y bosques. Los sabuesos rastrearon cada rastro, pero Rachel Thompson no fue encontrada por ninguna parte. La narrativa oficial se solidificó rápidamente. Una esclava desquiciada, llevada a la locura, había cometido un acto incalificable. Su nombre fue registrado en documentos legales como fugitiva, asesina, una salvaje demente. Su historia, tal como la escribieron las autoridades blancas, era de pura maldad, una aberración. Esperaban borrar la verdadera motivación, las décadas de crueldad sistemática que habían llevado a esa noche. ¿Qué cree? ¿Sabe qué fue de ella después de esa noche? La plantación Henderson, antes un símbolo de riqueza y poder, se convirtió en una ruina embrujada. Nadie quería vivir allí. La tierra misma parecía recordar la sangre que había empapado sus suelos. Los cultivos fracasaron. Los esclavizados restantes, aterrorizados y traumatizados, fueron finalmente vendidos, la propiedad desmembrada y parcelada entre los acreedores. El nombre Henderson, una vez un pilar de la comunidad, se susurraba con una mezcla de horror y fascinación mórbida, su linaje abrupta y violentamente extinguido. El tejido social y económico de ese rincón particular del delta fue interrumpido, un efecto dominó del acto de venganza de una mujer. Pero entre las comunidades esclavizadas y en los rincones tranquilos y ocultos del sur, la historia de Rachel Thompson se transformó. No era una historia de locura, sino de justicia feroz y recta. Su nombre, oficialmente borrado de los registros, vivió en tonos bajos, transmitida de una generación a otra, una leyenda susurrada alrededor de las fogatas y en cocinas silenciosas. Se convirtió en una figura de poder desafiante, una mujer que había roto las cadenas de la opresión, no con la huida, sino con un ajuste de cuentas terrible e inquebrantable. El cuchillo que dejó atrás, aunque físicamente retirado, se convirtió en un poderoso símbolo en estos relatos, un arma silenciosa empuñada por los oprimidos, una promesa de retribución contra la tiranía. La mansión Henderson se mantuvo en pie durante décadas, deteriorándose lentamente, su gran fachada desmoronándose, sus ventanas mirando hacia afuera como ojos huecos. Era como un reloj roto, sus mecanismos internos destrozados, atrapado para siempre en la noche del 14 de noviembre de 1847. Las malas hierbas invadieron los jardines una vez cuidados, y el viento silbando por sus pasillos vacíos parecía llevar los ecos de aquella terrible noche. El destino final de Rachel Thompson sigue siendo un misterio histórico. Algunos dicen que se abrió camino hacia el norte, mezclándose con las comunidades negras libres. Otros susurran que vivió sus días en lo profundo de los pantanos de cipreses, una figura espectral, guardando los caminos olvidados. Pero su legado era innegable. Su historia, suprimida por la historia oficial, prosperó en las tradiciones orales, convirtiéndose en un poderoso testimonio de la capacidad del espíritu humano, tanto para la resistencia como para una justicia profunda e inquebrantable. Su nombre, Rachel, se convirtió en una palabra pronunciada con reverencia, un recordatorio de que incluso las voces más silenciadas pueden a su manera rugir. Si aún estás viendo, escribe la palabra justicia abajo. Los pies descalzos de Rachel la alejaron de la gran casa, pasaron los silenciosos barracones de esclavos y se adentraron en los densos bosques de Mississippi. El aire, crujiente momentos antes, ahora se sentía pesado, cargado con el trascendental acto que había cometido. Se movió con un instinto primario, guiada por los olores familiares de tierra húmeda y hojas en descomposición. El bosque,
que siempre había sido un lugar de refugio tranquilo y caminos ocultos para los esclavizados, ahora se ofrecía como cómplice. Conocía estos bosques, no solo sus senderos, sino su aliento mismo, el susurro de las criaturas nocturnas, el ulular distante de un búho, las corrientes invisibles del viento a través de los pinos. Se movía a través de ellos como el agua, sin dejar rastro, haciéndose una con la oscuridad que la abrazaba. Su mente, usualmente un torbellino de emociones reprimidas y deberes calculados, ahora estaba inquietantemente clara, una calma después de la tormenta. No había arrepentimiento, ni miedo, solo una profunda sensación de finalización. Las décadas de sufrimiento silencioso, el constante roer de la injusticia, habían sido purgadas en una sola noche decisiva. Había cargado el peso del dolor de su gente, y por un breve y aterrador momento había equilibrado la balanza. Cada paso lejos de la plantación era un paso hacia un futuro desconocido, pero era un futuro de su propia creación, libre del aplastante peso del dominio de Henderson. Se movió a través de la noche, la luna ofreciendo guía esporádica a través del denso dosel. Imaginó el caos que estallaría al amanecer, los gritos, el galope de los caballos de los cazadores de esclavos, el aullido de sus perros. Pero ella tenía una ventaja inicial y conocía la tierra mejor que cualquiera de ellos. Siguió los senderos sinuosos de ciervos y zorros, cruzó arroyos poco profundos, sus sentidos agudizados, cada susurro, cada crujido de una rama, una advertencia potencial. No tenía comida ni provisiones, solo la ropa que llevaba puesta y el recuerdo de lo que había hecho. Pero el hambre en su vientre no era nada comparada con el hambre de libertad que ahora la impulsaba. Los días se fundieron en noches. Rachel subsistía de bayas silvestres y raíces, bebiendo de manantiales ocultos. Su cuerpo dolía, pero su espíritu permanecía inflexible. Vio patrullas a la distancia, escuchó los lastimeros aullidos de los sabuesos, pero ella permaneció oculta, una maestra del ocultamiento. Pensó en Mae, su gentil hermana, y una fuerza tranquila fluyó a través de ella. Pensó en Cyrus, su cuerpo roto, y su determinación se endureció. Esto no era solo para ella, era para todos ellos, la multitud silenciosa y sufriente. De vuelta en la plantación, el descubrimiento de los cuerpos de los Henderson envió ondas de choque por toda la región. La comunidad blanca reaccionó con una mezcla de terror e indignación. La idea de que una simple esclava pudiera cometer tal acto era una afrenta a su orden percibido, un desafío directo a los cimientos mismos de su sociedad. El sheriff Beaumont encabezó la búsqueda, impulsado por una necesidad desesperada de restaurar el orden y reafirmar la supremacía blanca. Carter declaró a Rachel Thompson un monstruo, un demonio, un escalofriante ejemplo del salvajismo inherente de los esclavizados, carteles con dibujos toscos del rostro de Rachel, ofreciendo una recompensa sustancial. Fueron clavados en cada árbol y poste, pero no capturaban nada de la mujer que ahora se movía como un fantasma por la tierra. Entre los esclavizados, la noticia se extendió como un reguero de pólvora, llevada por susurros y miradas furtivas. Al principio, hubo miedo a la retribución, miedo al aumento de la brutalidad que seguramente seguiría. Pero debajo del miedo, una emoción diferente comenzó a gestarse: asombro. El nombre Rachel Thompson se pronunciaba en tonos bajos y reverentes. Ella no era un monstruo, era una liberadora. Su acto, aunque violento, no fue visto como locura, sino como un golpe justo contra una tiranía insoportable. La vieja tía Clara, una anciana venerada en los barracones, se sentó junto a su fuego, sus ojos distantes. Ella finalmente le puso fin, murmuró a un círculo de rostros ansiosos. Ellos tomaron y tomaron, pero Rachel, ella tomó de vuelta. Cortó la vid, tallo y raíz. El lenguaje metafórico utilizado por la tía Clara, una forma común de hablar de verdades peligrosas, solidificó el acto de Rachel en algo mítico, una leyenda en ciernes. El cuchillo que había sido tomado por el sheriff como evidencia se convirtió en un símbolo en estas historias,
un arma de justicia divina, no solo una herramienta de cocina. La comunidad blanca, en su intento de controlar la narrativa, trató de borrar la verdadera identidad de Rachel. Se negaron a pronunciar su nombre con algo que no fuera desprecio. Se centraron en los espantosos detalles de los asesinatos, pintándola como una anomalía, un mal singular. Querían olvidar las décadas de abuso sistémico que habían forjado su determinación. Pero cuanto más intentaban suprimir la verdad, más fuerte crecía la leyenda de Rachel Thompson entre los esclavizados. Su historia se convirtió en un testimonio silencioso, una historia oculta susurrada de una generación a la siguiente, un fuego secreto que calentaba el espíritu de resistencia. Pasaron los años. La plantación Henderson se convirtió en una historia de fantasmas, sus campos cubiertos de maleza, su gran casa sucumbiendo lentamente al implacable abrazo de la naturaleza salvaje del Mississippi. El aire a su alrededor parecía zumbar con una tristeza palpable y una persistente sensación de pavor para cualquiera que se atreviera a acercarse. Los viajeros se mantenían alejados, contando historias de luces extrañas en las ventanas o el sonido de tenues y lastimeros lamentos llevados por el viento. La casa, antes un símbolo de opulencia, era ahora un monumento a un pasado brutal, un crudo recordatorio del precio de la injusticia. Los niños locales, tanto blancos como negros, se desafiaban a acercarse, sus imaginaciones alimentadas por los oscuros relatos. Para los niños blancos, era un cuento de una negra salvaje que trajo el horror. Para los niños negros, era un cuento de un héroe que entregó juicio. Rachel Thompson nunca fue atrapada. Su rastro desapareció por completo, tragado por la inmensidad del sur de Estados Unidos. Algunos dicen que se abrió camino hacia el norte, mezclándose con las comunidades negras libres. Otros susurran que vivió sus días en lo profundo de los pantanos de cipreses, una figura espectral guardando los caminos olvidados. Pero su legado era innegable. Su historia, suprimida por la historia oficial, prosperó en las tradiciones orales, convirtiéndose en un poderoso testimonio de la capacidad del espíritu humano, tanto para la resistencia como para una justicia profunda e inquebrantable. Su nombre, Rachel, se convirtió en una palabra pronunciada con reverencia, un recordatorio de que incluso las voces más silenciadas pueden, a su manera, rugir. Historias como esta merecen testigos. Sé uno dejando tu huella. En los comentarios. El nombre Henderson desapareció de los registros de poder, dejando solo una casa desmoronada y una pieza de evidencia olvidada en una caja polvorienta. Pero el verdadero libro de cuentas, grabado no en tinta sino en los corazones de los esclavizados, guardaba una contabilidad diferente. El nombre de Rachel Thompson, borrado de los documentos oficiales, vivió. Una brava brasa pasada de una voz susurrada a la siguiente, una historia que se negó a ser enterrada, era el recuerdo de una mujer que con un simple cuchillo de cocina se había atrevido a labrar un espacio para la justicia en un mundo que se la negaba, asegurando que mientras la historia oficial la escribía como un monstruo, la verdadera historia, la que importaba, la recordaba como un ajuste de cuentas. Su verdad, suprimida y distorsionada por quienes la temían, se convirtió en un susurro perdurable, una poderosa contranarrativa llevada por los vientos del delta, un eco permanente de la noche en que el miedo aprendió su nombre. Si esta historia te ha marcado, asegúrate de que llegue a otros que necesitan escucharla.